Vamos a hablar esta noche desde la página 19 a la página 28, son 9 páginas, acerca de lo que administro. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 7. Página 19 para los que ya tienen la cartilla. Dice: vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. ¿Cómo vivir de lo que Dios nos otorga? ¿Y cuál es el orden que Él quisiera que tomáramos a la hora de administrar? Pues esta frase pertenece a una historia bíblica que no es desconocida, porque se trata de una familia que pasa un momento no fácil. Es una familia que vive lo que muchos han llamado una crisis económica, y que no es inherente lo que vivimos hoy a lo que vivieron ayer familias que dependían de Dios. Pues esta, puesta allí la ilustración, es la historia de una viuda endeudada. Su marido ha muerto, y la Biblia dice en los textos anteriores al que leímos: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Es decir, era una familia de creyentes. Pero luego agrega: mas ha venido el acreedor, aunque era temeroso el líder del hogar, a tomarse 2 hijos míos por siervos en lugar del pago que no pueden darle. ¿Qué es lo que dice la Biblia? El profeta tuvo una respuesta para ella. Y yo quisiera que esta noche, si alguien pasa una crisis similar, donde que parece que alguien nos quitará lo que hemos con esfuerzo adquirido, y pudiera escuchar la voz que Dios dice para aquellos que en algún momento dado necesitan un milagro en la provisión que Él ha dado. Porque el consejo del profeta fue: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Esa es la voz de un hombre de Dios que quizás no conocía el estado de la viuda ni de su siervo, pero sí conocía a Dios. Y Eliseo está declarando: debes tener algo, porque algo te ha dado Dios. Esta noche, ¿cuántos tienen algo que les ha dado Dios? ¿Cuántos tienen mucho que les ha dado Dios? ¿Cuántos todo lo que tienen se los ha dado Dios? Así que hay un reconocimiento de una fuente. Lo que tenemos vino de la mano de Él. Cuando esto es consciente la viuda, el profeta sabe que ahora sí podemos algo hacer. Por eso, aunque ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite, el profeta le dice: pues ve, pide para ti vasijas prestadas, porque sé que no tienes vasijas, tienes es el aceite. A Dios usted puede decirle: esto es lo que tengo y esto es lo que no tengo. Y cuando reconoces lo que no tienes, entonces Dios sabe que puede después también darte lo que tú ya sabes que no te pertenece. Así que la petición del profeta es: vasijas prestadas. Tú no las tienes, pero búscalas. Vasijas no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. El problema familiar de una deuda no es solo de papá, no es solo de mamá. Reitero, es un problema familiar. Y quiere decir que quizás no solamente todos tenemos la escasez, pero que también todos podemos ver la salida
a esa escasez. Y esa unidad hace que ella se encierre con sus hijos. No queda sola. Hermano, hermana, no guarde secretos sobre sus finanzas. No lleve una carga a espalda de su cónyuge y menos de sus hijos, aunque ellos sean los que lo consumen. Deben saber cuándo se acaba y cuándo hay, para que también sepan que no dependen de un padre que todo da o una madre, sino que ese padre y esa madre también dependen de Dios. Y aquí entonces veo en la Biblia que entonces decide el profeta, mucho más allá de invitarla a hacerlo, a que ella vea la obra de Dios como testiga directa. Cuando las vasijas las traen, cuando el aceite lo riegan, qué belleza esto, hermano. Cuando ella pregunta, hijos, ¿hay más vasijas? Y los hijos dicen, mamá, ya no hay más. Entonces cesa el aceite. Es necesario pensar, se acaba aquella necesidad que había que suplir, se acaba la unidad de la familia. Cuando dejas de trabajar, entonces Dios también cesa la bendición. Cuando dejas de esforzarte, ese 10%, el 90% que es el esfuerzo que viene de Dios, también mengua. Dios le dice al hombre, tú me pones el vaso y yo te pongo el aceite. Tú me colocas tu voluntad. Mira la hormiga, oh perezoso, sigue sus caminos y sé sabia, los cuales no tienen rey ni cuadrillas que se organicen, pero Jehová les da sustento, porque salen a trabajar. En este sentido, entonces la mujer sabe que ahora el aceite termina, y cuando termina, el profeta le dice, toma las vasijas y ve y vende el aceite. Y esta es la frase central que me indica cómo administro para que se multiplique lo que tengo. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. ¿Qué tenía que hacer la mujer después de vender el aceite? Pagar a los acreedores. El principio de la pertenencia: no es mío lo que acabo de ganar, le pertenece a mis acreedores. Y luego que tus acreedores han sido pagos, tú y tus hijos vivir de lo que quede. No habría vida si no hay primero paz, porque has pagado a quien debías. Agreguemos algo más. Antes de vivir con lo que nos queda, se debe pagar a quien le debemos. La expresión pagar viene de un término griego pakare. Y pakare quiere decir atado a otro. Es una atadura. El escritor de los Proverbios dice, porque quien pide prestado es siervo de quien le prestó, y solo es libre cuando ha pagado su deuda. Nosotros debemos preguntarnos a quiénes les debemos. ¿Quiénes son a los que estamos debiéndole? Pablo dijo, a todos soy deudor. Le debo a un padre que me dio la vida y le pago con honra. Le debo a una mujer o un esposo como cónyuge y le pago, dice la Biblia, sometiéndome y que de luego en buen acuerdo, agradándonos mutuamente. Pero en la lista, si usted es quien vive lo que hemos cantado ahora, al primero a quien todo le debemos es a Dios. Y los profetas en la Biblia así lo reconocieron. Dios es el primero a quien debemos pagar. Mire la página 21. ¿Cómo me señala la Escritura? Salmo 16, 116, verso 8. El salmista dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Levítico 22, 18 habla a los sacerdotes
porque aún ellos tenían deuda con Dios. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros de Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrenda voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová para que sea aceptado, sea israelita o sea extranjero, ofrecerá macho sin defectos. Cualquiera que va a pagar. Pero es que el pago tiene que ver con que primero recibes y ahora tienes que devolver. El Salmo 66 dice que cuando el hombre tiene con Dios promesas hechas, la canción de ese que puede cumplirlo dice: entraré en tu casa con holocaustos. ¿Y cuál fue el propósito de él, salmista? Te pagaré. ¿Cómo dice? Te pagaré mis votos. Un voto es mucho más que una promesa económica. La vida del creyente está rodeada de votos. Votos que van ligados desde una promesa a un cónyuge. Se toman votos matrimoniales porque alguien dice: esto yo cumpliré y mi voto será estar contigo en la abundancia, en la escasez, en la salud o la enfermedad, lo que la vida dé o lo que la vida quite. Se tiene un voto como el de Ana, cuando se pide a Jehová que conciba y tal niño se promete en una presentación ante un sacerdote que ese niño será dedicado a Jehová. Esta noche hemos hecho voto. Al colocar el nombre de ese negocio, esa propiedad que usted administra, lo que está puesto en esa lista, le dijiste: yo se lo dedico a Jehová, se lo consagro con todos mis bienes y lo propongo que eso lo he de honrar. Cuando se ora por ese vehículo nuevo o esa casa que inauguras, recuerda, estás prometiendo que será dedicado a Jehová. Cuando un pastor, auxiliar, ayudante, asistente, un líder de un comité, se le colocan las manos encima y ha aceptado llevar la carga de todo un grupo de jóvenes, de damas, de ancianos, de almas que hay que ir a salvar, acaba de hacer un voto a Jehová. Por eso debería sernos muy de importancia nunca rechazar, ejercer aquello que tú habías hecho voto, aquello que aceptaste que se te nombrara. Deberíamos pensar más de una vez cuando alguno piensa entregar un cargo o renunciar, o incluso cuando se te ha nombrado servidor y se te pide el servicio y pides que otro lo haga cuando tú hiciste voto. Jonás es ese caso. Es el profeta que dijo: iré a donde Dios me diga y diré lo que Dios me diga que diga. Interesante. Él esperaba que Dios le dijera: ve y maldice a los ninivitas. Pero Dios le dijo: ve y adviérteles que podría venir destrucción sobre ellos. Y no quería alertarlos porque esperaba que su boca hablara de castigo para ellos. Jonás incumplió su voto cuando se quedó callado, cuando le pidió a Dios que predicara. Por eso no te niegues al servicio de Dios. Y si acaso lo has hecho, haz lo que hizo Jonás. Ahora en el vientre del pez, su oración dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Señor, pagaré lo que prometí. Voy a pagar. Tú me diste un privilegio, tú me diste un don, tú me has honrado. Ahora entiendo que no soy yo el profeta el que decide a quién salvo y a quién no, sino que la salvación es de Jehová. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor que pensó en salvarlo a usted? Y que Dios bendiga a los que fueron y cumplieron la comisión. Que Dios bendiga al que no se negó a ir al culto del barrio o la refán y nos hablaron la palabra. Que Dios bendiga al maestro que llegó a dictar la clase a los niños, que fuimos muy temprano y nos dio pan porque teníamos hambre. Sí,
ellos pagaron sus votos. Ahora bien, Hebreos capítulo 7, verso 9 también dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Así que hay un Abraham que diezma, y lo que se dice es que él paga el diezmo, y lo hace al entregar esa décima parte que a Dios correspondía. Hebreos 7:9, para algunos que dicen que el Nuevo Testamento no habla de diezmar, esta cita me señala que además de diezmar es el pago que Dios espera. Así que las ofrendas son voluntarias. Tú das lo que quieres y lo que sientes, pero los diezmos y los votos se pagan. No hacerlo, sin importar cuál sea la excusa, sería considerar arriesgarnos a que el propietario de lo que administramos nos juzgue, porque al fin y al cabo lo que demanda y pide y espera le pertenece a Él. Él nunca ha tomado algo ajeno. Si fuese algo tuyo, no te lo pediría porque tienes suficiente. Pero cuando algo reclama, es para recordarte que todo es de Él. Por eso términos bíblicos como el rapto de la iglesia no aparece en la escritura, porque el día que Él regrese a la tierra, no regresa a llevar algo ajeno, viene a llevarse su propia iglesia, su propia esposa, que dice la Biblia, compró con su propia sangre. No hay excusas, porque Él lo que demanda es lo que le pertenece. Sin embargo, hay actitudes humanas que a veces el hombre asume frente a darle a Dios lo que le pertenece. Permítame entonces, página 22 y 23 de su guía, que revisemos 10 excusas de las actitudes humanas que hay en el hombre frente al pago de los diezmos. Número 1, a ver, repítala conmigo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo leo la primera y usted repite la respuesta, para que no suene que usted no es el que tiene esta actitud. ¿Le parece? La actitud humana dice: yo no pago diezmo porque no me alcanza el dinero. ¿Pero qué le respondemos? Dios no pedirá jamás sin habernos dado antes, porque Él es justo. Que no me alcanza, pues no des si no recibiste nada. Pero Dios no pedirá jamás nada si no es que primero nos dio, porque Él es justo. Número 2, algunos dicen en la actitud humana: no está bien enseñar del diezmo. Dios se lo revelará a cada persona. Pero ¿qué dice segunda de Pedro 1:20? Amén. Amén. Oh, dice la Biblia, no hay nada que Dios quiera ocultar ni dejárselo solo a unos pocos. No es de interpretación privada lo que está en la profecía. Es para todos. Oh, gloria a Dios. Es para todos. Y no quiere Dios que se le oculte al hombre la manera como Él pide que le administre lo de Él. No quiere que se le oculte al hombre cómo puede ser bendecido y recompensado por su fidelidad. Recuerdo en mi labor como directivo de pastores, escuchar a una hermana con lágrimas decir: ay, hermano, yo le he dicho a mi esposo que no enseñe de diezmar. Le he dicho a mi esposo que no le diga a la gente que debe ofrendar. Pero ahora me arrepiento, porque entiendo cuál es la causa que entre los hermanos cada vez haya más pobreza, cada vez haya más escasez, cada vez más estén viviendo con miseria, porque
no he dejado que le enseñen por temor a que hablen de nosotros, a que quizás el pastor pide dinero y quizás denigren de nosotros, y he callado. Pero ahora entiendo, si no le digo que esto es de ellos con Dios, entonces no recibirán lo que Dios les promete. Y la hermana en lágrimas se le cambiaron después por risa. Cuando al pasar algunos meses la reencuentro a ella y a él, y dice: oh hermano, Dios está prosperando nuestra iglesia. Los hermanos están viendo milagros en sus casas, porque qué bueno que esta palabra es espíritu y es vida, y el que la practica y el que la cree, entonces comerá de su fruto. No va a venir una revelación de Dios directamente, porque ya la dejó aquí en su palabra. Número 3, esta actitud dice que hay quien dice: yo pago mi diezmo, repartiéndolo en construcciones y otras actividades. ¿Qué respondemos? Amén. Sí, hay un lugar preciso: traed los diezmos al alfolí. Así que el Señor indica: esto es mío, y te voy a decir dónde lo coloques, y ahí lo vas a poner. Imagínese que alguien venga y le diga a usted: oiga, vengo por la platica que le dejé a guardar. Recuerde que hay una parte suya y hay una parte mía. A ver si me la entregas. Ah, bueno, no, pues la mía ya la agarré, y la tuya se la repartí a unas personas que estaban muy necesitadas. Y como yo sé que usted es de corazón muy bueno y generoso, pues le colaboré y ya la tienen ellos. ¿No te parece que si el Señor dice: dame eso mío, es porque Él se guarda el derecho de administrarlo? Y ahora le mostraré en qué lo administra. Pero cuando la Biblia me dice esto, me dice: a Dios se le ha de honrar, y respeto al que respeto, porque como me gusta ver que Dios respeta tus decisiones, en lo que tú decides gastar, en lo que tú decides usar lo tuyo. Pero hermano, recuerde, todo le pertenece a Él, y Él también es soberano para decidir qué hacer con lo de Él. Número 4, ustedes me disculpan, yo también cito la otra parte porque la transmisión es bueno que los hermanos allá lo escuchen. La actitud que algunos tienen es: yo diezmo en otro lugar que no sea mi iglesia. Es que esta es una iglesia grande, es que aquí hay personas que tienen mejor modo económico, pero hay por allá otro lugar que sí viven mucha necesidad, así que mi diezmo lo llevo allá. ¿Qué responderíamos? Amén, amén. Se parece al anterior. No soy yo quien decide qué hacer con el diezmo, sino eso lo decide su dueño, el Señor, y no yo. Número 5, vamos a esta otra actitud. Aunque tengo todo para pagar el diezmo, lo divido en entregas parciales. Bueno, eso es un plan de financiación que alguien le pone a Dios. ¿Cómo le respondemos? Sí. Amén. Y honestidad significa es honorable, es de honor. Recibiste todo, todo debe darse. Refiriéndonos a que la parte que a Dios corresponde, deberías no guardar nada, porque Él lo concedió para que puedas darlo. Recibo ganancias cada semana, actitud número 6, pero yo pago todo el diezmo el fin de año. Así que hay alguien que dice: Señor, te lo voy a guardar hasta el fin de año. La respuesta es sí. Diariamente debe ser nuestra fidelidad, en lo poco como en lo mucho. ¿Acaso no le dice usted: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Eso me gusta de mi Dios,
Mientras alguien te dice, yo te doy lo que tú necesitas el 30. No, quedamos que para el 15. No, los primeros 5 días del mes. Sin embargo, tengo un Dios que todos los días, cada día, sin falta, ahí está para proveerle a los suyos. Oh, dale un aplauso al Dios que no te ha abandonado, que dijo todos los días, estoy con ustedes. Bueno, esta que sigue es bastante fuerte. Mientras el pastor esté bien conmigo, yo pago diezmo. Y parece que él cree que se diezma al pastor. ¿Qué responderíamos? Sí. No es el diezmo del pastor, no es el diezmo de la organización. Diezmamos a Dios. 8. En mis necesidades yo presto del diezmo, y cuando lo pago le sumo intereses. Oiga, qué interesante. ¿Qué respuesta le daríamos? Dios es generoso a todos sus hijos y da con justicia. Él no es prestamista ni da esperando ganancia, solo espera lo que es de Él. Solo espera que tú no te olvides de Él. Solo espera que recuerdes que el que proveyó todas las cosas fue Él. Diga gloria a Dios. Penúltima. Es muy difícil sobrevivir con el 90%. Así que yo no pago el 10%, sino el porcentaje que pueda. Pero aquí hay una respuesta que dijo el Señor Jesús. Leámosla juntos. Jesús habló a los fariseos enjuiciándolos. Daban el diezmo de lo menos representativo, de la menta, del eneldo, del comino, pero dejaban de un lado todo lo más importante y de más valor. Así que para Dios, lo menos y no lo más. Y hay una última actitud, de muchas que pueden haber, usted puede conocerlas, pero estas son un modelo. Hay quienes han dicho, el diezmo es de la ley, ya no hay que pagarlo. ¿Y qué respondemos? Que el diezmo no fue establecido en el tiempo de la ley. Según las Escrituras, se hace mención por primera vez en el periodo patriarcal. Y el periodo patriarcal es el tiempo en que todavía no había la ley. Algunos aquí que estudian en su IBP y otros se siguen graduando en estudio de Biblia. Ayúdenme, ¿quiénes son los patriarcas? Hablemos de los 3 principales: Abraham, Isaac y Jacob. La ley no vino con ellos. La ley vino con un descendiente de Jacob. Porque Jacob fue padre de 12 hijos, entre ellos Leví. Y Leví fue padre de Moisés. Y con Moisés vino la ley. Entonces, ¿es Moisés antes que Abraham o Abraham antes que Moisés? Los patriarcas fueron antes que Moisés y antes que la ley. Y me dice la Biblia, en este cuadro que está allí a la vista para usted, de línea de tiempo, cómo el diezmo aparece no cuando es una obligación por la ley, sino que nace de un corazón agradecido que reconoce a Dios cuando Él no se lo había impuesto. Antes de la ley, puede mirar conmigo esta etapa siguiente, porque aquí va a aparecer: Abraham pagó el diezmo. Pues dice Génesis 14, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hay uno a quien no le han pedido, pero reconoce que la victoria se la ha entregado Dios, que el pan, que el vino, que el sustento del camino se lo otorgó el Señor. Y entonces es su sacerdote que le representa, el que se dedica a las cosas del Señor, y para que haga las cosas del Señor, él entrega su diezmo. Es un principio abrahámico.
Estoy hablando antes de la ley. Ahora bien, su descendiente Jacob, dice también la Biblia, Génesis 28, 20 y 21. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y léalo conmigo la parte que está en rojo. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Oh, gloria a Dios. Qué bonito cuando alguien da sin obligación. ¿Cierto, esposa? ¿Cierto, esposo? Cuando alguien no dice lo voy a hacer porque es mi deber, sino que aquí hay un sentimiento profundo y es la gratitud. Nosotros no damos a Dios porque nos castigase por ello. Oh, no, no, no. Nosotros le damos a Dios porque ha sido muy bueno con nosotros. Y cuando merecíamos el castigo, nos mostró su misericordia. Alguien aplauda al Señor que nos ha dado más de lo que merecíamos. No es por ley, no es por obligación, no lo es. Pero cuando llegó la ley, entonces el Señor dijo: veo que quieren diezmar. Pues cuando diezmen, háganlo no trayendo con defecto lo que me ofrecen. Cuando diezmen, háganlo considerando que están reconociéndome. Y ahí hay una expresión de la ley para decir: traeréis vuestros diezmos para que teman al Señor, mostrando que no me han ignorado, que me dan el valor. De varias citas que tengo aquí, porque la ley tiene su referencia que el hombre lo daba porque Dios lo pedía, porque los hijos de Israel debían ofrecerlo, porque debían llevarlo al lugar que Dios escogía, porque los hijos de Leví administraban y usaban los diezmos para sostener el tabernáculo y el culto. Pero ¿qué dice la Biblia? En Levítico 27:30, el Señor les dijo en la ley: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Qué bueno que lo trajeron, porque es mío. Qué bueno que me lo entregaron, porque indica que saben lo que me pertenece como sus vidas. Jesús nació en la ley. El Señor Jesús nació en el tiempo de la ley. Recuerden que hasta hizo un voto de nazareato. Recuerden que no bebió vino ni sidra, ni su cabello se cortó. Pero también, además de cumplir votos, también llevó una ofrenda. La consagración de los 12 años requería el traer una ofrenda, unos palominos, también los ofreció. Cuando llegó el momento de la Pascua, también cumplía y traía el sacrificio del cordero, y comiéndolo alguna vez con el pan y con el vino, haciendo ese voto al Señor, expresó que Él cambiaría ese significado. Y habló del diezmo. Jesús les dijo, lo leímos ahora, una cita que es fácil de memorizar. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y decaáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ustedes diezman aquí lo pequeño, pero aquí no son capaces de mostrar misericordia, justicia y fe. Pero Jesús dice: pero era necesario hacer esto, o sea, diezmar, y además de hacer esto, también no dejar de hacer aquello. Y terminó la ley, porque vino Cristo, que es el fin de la ley, y apareció la gracia. ¿Cuántos viven aquí en la gracia de Dios? Oiga, y ahora que aparece la gracia, ¿será que el Señor nos sigue mereciendo mayor reconocimiento? Resulta tal que el Nuevo Testamento me va a hablar después de la ley, que el Señor ahora, en vez de Leví y su descendencia, también escoge apostolados y ministerios que van a ejercer su servicio y que les va a dar el derecho de participar de esa provisión, para que solo se dediquen a el culto y la extensión de su voluntad. El apóstol Pablo escribe esto
Primera de Corintios 9, cuando le criticaban el por qué se dedicaba a tiempo completo a la obra y se le compartía del diezmo para su sostén. Él dijo: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no se le permite tomar la leche del rebaño? Incluso los textos que siguen dicen: porque el Señor había dicho: no pondrás bozal al buey que trilla. Cuando ponían el buey a que ya recogiera la cosecha con su yunta y pudiera extenderse para recoger el grano, lo que ordenaba Dios era: no le pongan bozal. Si a él le da hambre, que coma del trigo. Él está ayudándolo a recoger, y un poco que tome le va a dar fuerzas para que continúe y siga haciendo la labor. Y Pablo se está refiriendo en el verso 13: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que también vivan del evangelio. Y la expresión no es que haya abuso, ni que haya un lugar para ser personas exigentes, obligantes. No se trata de asaltar a sus ovejas. Dios ha puesto un orden, y es que lo que hoy del diezmo el pueblo del Señor otorga, reconociéndolo a Él, sea dedicado para la predicación del evangelio. Yo tengo al final de esta imagen el logotipo de nuestra iglesia, porque me interesa que ahora que decimos y después de la ley, cómo lo hizo la iglesia primitiva, y ya lo leímos, también usted sepa cómo esta, que es la extensión de la iglesia primitiva. Porque la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia todavía practica solo lo que la Biblia enseña. Y el diezmo lo dedicamos a la extensión del evangelio. La Biblia no dice que es para un pastor, dice que es la extensión. Esta imagen no está puesta en la cartilla, pero invito a que usted la mire, incluso si está aquí conmigo en la transmisión. Porque ¿cómo entonces administra el diezmo la iglesia pentecostal? Si alguno no lo sabe, yo quiero que usted sepa: cada vez que usted aporta en su sobre la 10ª parte de lo que el Señor le ha dado en su utilidad, y lo coloca en su canasta o en el alfolí, eso que viene se suma a todos los demás cumplidores de su deber ante el Señor. Y cuando se tiene todo el diezmo junto, escuche cómo se reparte en la iglesia pentecostal. El diezmo de la iglesia que dan los santos de Nuevo Horizonte, el cuerpo de la junta local, está llamado a ayudar en su administración. Se contabiliza, y después de contabilizarse, primero se toma un porcentaje. Se llama el diezmo de diezmo. Es decir, de lo que usted diezma y trae, también se toma el diezmo de ese diezmo y se envía a los fondos nacionales de la iglesia. Otro porcentaje se saca para la obra misionera extranjera y nacional. Los que están en los campos donde no hay una congregación que los sostengan, del diezmo que usted entrega hay un porcentaje que se ayuda a ellos para que no falte específicamente el auxilio de salud para esos misioneros. Otro porcentaje se toma para el fondo de retiro de vejez. La iglesia organizativamente, si dice la Biblia que esto es para los que participan en el altar, los servidores de la iglesia como pastores no tienen un contrato laboral. Se consideró dejarlo como un servicio voluntario, así que al retirarse nunca tendrán una pensión, pero sí del ahorro que todos los pastores en el país hayamos hecho,
Gloria a Dios, ya llegamos a 5.500 pastores. Nuestros ancianos, al ser retirándose por su salud, tienen la bendición de recibir una parte que les pueda sostener lo que les queda de vida. Ahora no útil porque han bajado sus fuerzas, pero del diezmo que cada pastor enviamos, también se toma una parte para ellos y quizás nosotros. Ahora, después de estos 3 retiros que van a nivel nacional, quedan 3 porcentajes para la iglesia local. Un porcentaje va al fondo local. Esta parte se toma y se coloca en el fondo local y no pequeña. Otro porcentaje se coloca para las obras nuevas, iglesias que se están abriendo aquí en nuestra zona, aquí en nuestro lugar. Acuerdos que se hacen, porque recuerde, cuando mira esta lista, todo está dedicado a quienes extienden el evangelio y hacen la predicación de la palabra de Dios. Y de esos 6 porcentajes, uno de ellos se destina al sostenimiento de las familias pastorales de la iglesia local. Ese porcentaje también se comparte con el pastor asistente, su familia o el pastor titular. Así que cuando usted le diga a alguien, es que le va a ir a llevar plata al pastor, dígale, venga y le cuento en qué se reparte mi diezmo. Venga y le cuento que lo que yo estoy haciendo no es darle dinero regalado a alguien. Yo estoy buscando que la obra de Dios se siga extendiendo en la obra misionera, en mi país Colombia, en las obras nuevas, en los misioneros que están en la montaña y también aquí en la iglesia local. Bendito sea el Señor. Y bueno, como esa pregunta, pueden haber otras más. Intentemos ser breves. Alguien puede preguntar, ¿la reprensión de Malaquías era solo para los sacerdotes? La Biblia dice que Dios no pidió el diezmo solo a los sacerdotes, sino que reclamó fidelidad a toda la nación. Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dijiste que hemos robado en vuestro diezmo y ofrenda. Maldito sois con maldición, porque nosotros, la nación toda, me habéis robado. Hermano, qué hermoso no estar en la ley, porque ahora todavía diezmamos, pero ya no bajo maldición. Ahora usted, si no diezma, Dios no lo maldice. Esté tranquilo. Pero algo es cierto, cuando tú y yo diezmamos, estamos bendiciendo a Dios. Oh, hermano, ¿cómo no va a maldecir Dios? Si cuando te pide el diezmo es porque primero te ha bendecido. ¿Entiendes eso? Dios no te va a maldecir, porque al contrario, sin haber diezmado, te bendijo. Y de la bendición espera tu fidelidad. Si un israelita, tenemos esta otra pregunta. Qué interesante acá. Bueno, creo que en la cartilla no nos quedó completa la pregunta, pero yo se la completo aquí. Si usted quiere, escríbalo. Si un israelita deseaba quedarse con el diezmo de su ganado, ¿qué podía dar a cambio? Bueno, creo que en la guía está breve. ¿Qué se daba a cambio si se deseaba quedar con el diezmo? Oiga, es que la 10ª parte de mi ganado es este ternerito. Lo voy a diezmar. Pero también puede ser que no, yo quiero quedarme con él. Entonces el Señor puso una ley. Sí, si te quedas con él, debes dar el 20% más, porque no es tuyo, es de Dios. Eso suena como a que te lo vendo. Levítico 27:31, y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o ovejas de lo que pasa bajo la vara del diezmo será consagrado a Jehová. Ahora, algunos preguntan, ¿debo diezmar solo del fruto de la tierra o de todas las cosas? La Biblia dice
el pueblo diezmaba de todo, además del fruto de la tierra. Segunda de Crónicas 31:5. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo, ¿qué más? En abundancia los diezmos de todas las cosas. Y aquí hay una última pregunta. ¿Debo diezmar de todo lo que posea o solo de sus ganancias? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios espera el diezmo del producto de la ganancia. Hermano Giancarlo, ayúdeme a leer ese versículo bíblico. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. A ver, la palabra es producto, utilidad de la ganancia. ¿Qué te dice el Señor? ¿Vendes algo? No significa de todo lo que te dieron debes diezmar, porque ya te había bendecido cuando te di la propiedad, pero solo de aquello que tú le ganaste. A eso que le ganaste, recuerda, esa décima parte pertenece a Dios. Suponte tú que tú tienes, vamos a poner un ejemplo, una motico. La moto te costó $1,000,000. Luego tú vendes la moto y la moto la vendiste en $1,100,000. ¿De cuánto vas a diezmar? ¿De 1,100,000 o solo de los 100 de la ganancia? Entonces de ese 1,100,000 tomas los 100 de la ganancia y esos 100 que te quedaron a ti de ganancia, das de esos 100,000, 10,000 pesos de diezmo para el Señor. Aquellos que le hacen a Dios también su honra con lo que Él les da, consideran que todo lo que vino de más, después de haber disfrutado lo que Él le había dado, también de eso participa al Señor. Cuando tú miras que es que tener que dar no es una carga, y ya vimos que no está en la ley, porque tampoco es una obligación. Yo he dicho, es una doctrina, y yo te animaría a que no la practiques si no la has entendido, porque te quejarás mientras diezmas, porque quizás hasta te renegarás y tendrás resentimiento ante un Dios que parece injusto, y mientras diezmas, aunque cumples un deber, incumples otros, que sería el honrar a Dios como el leal y justo juez. Pero como esta doctrina nos invita a no juzgar el uno al otro, hermano, solo mira la Biblia y escucha la palabra, y cuando tú la entiendas, di: Señor, voy a diezmar. Hay personas que sin ser creyentes diezman, no han entendido otras doctrinas, pero es así, porque reconocen que en la misericordia de Dios, aun cuando no son obedientes, Dios ha sido con ellos generoso, y entonces al diezmar, con ellos también se cumple sus promesas. Y déjeme terminar esta parte, porque ya es la última hoja de su guía. Dios hizo un plan económico, pero el plan económico de Dios no es para recoger, es para decirle al hombre: tienes la posibilidad de reconocerme y yo de recompensarte. Y parece que Dios no abrió una puerta, ni abrió dos, sino que abrió 3, abrió 4, abrió 5, y dijo: cualquiera de esos canales puedes usar para llegar y reconocerme. Escuche esto, Deuteronomio 12:5 está incluso en la contraportada de su cartilla. Dice, como esta iglesia lo anuncia todo escrito en la palabra: sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis
y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios. Leamos, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. La lista son 5: diezmo, ofrenda elevada, votos, ofrenda voluntaria y primicia. Para aquel que no conoce mucho estos términos, ofrenda elevada y ofrenda voluntaria tiene una diferencia. La ofrenda elevada indica que era lo que se ofrecía a Dios, para los propósitos de Dios, para reconocer la obra de Dios. Ofrenda elevada. Pero también estaba la ofrenda de los pobres, la ofrenda de los necesitados. De esa ofrenda era voluntaria, conforme tú consideraras y sintieras en compasión por tu hermano. Termino el verso. Y comeréis de delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda vuestra obra de vuestras manos, en el cual Dios te hubiere bendecido. Iglesia, ayúdeme aquí a mirar estas puertas. La fidelidad de Dios está detrás de estas 5 puertas. Repítalas conmigo. ¿Cuáles son? Diezmo, luego ofrenda elevada, luego votos, luego ofrendas voluntarias y finalmente las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Señor, si esas son las puertas donde está su fidelidad para mí, yo hago una pregunta: ¿dónde están las llaves? Porque esta puerta se abre de aquí para allá. Es decir, Dios no te obliga. Dios te dice: aquí está si quieres diezmar, aquí estás si quieres dar tu voto, aquí estás si quieres dar tu primicia, aquí estás si quieres dar tu ofrenda para la obra de Dios, para las misiones, para las almas, para ir a hacer allá la brigada, para ir a hacer la clase de los niños. Pero también está si quieres hacer la ofrenda de los necesitados, de obra social, del pobre y del que hay que ayudar en su desvalío. Porque por cualquiera de esas puertas yo te abro cuando tú metes la llave y lo que encuentras es mi bendición. ¿Cuántos han probado esas puertas? ¿Y cuántos saben que ahí está siempre la bendición del Señor? Denle un aplauso al Señor por su generosidad. Amén. Voltee su cartilla para que la mire de esta manera. Vengan acá, necesito 5 hermanos del comité de proyectos. Venga, que este programa es de ustedes. Pónganse. Quiero que se ponen por ahí para que puedan leer o traigan la cartilla. Es la última página. Amén. Muy bien. Aquí está. La llave significa mi compromiso. ¿Qué me toca hacer a mí? Pero la puerta que se abre significa mi recompensa. Si decides entrar por la puerta del diezmador, entonces recuerda qué se hace con el diezmo. Comencemos con esa puerta, por favor. ¿Listos? De aquí para allá. Siguiente. Miremosla, por favor. Ahí está. Los diezmos. Yo voy a leer qué se hace con los diezmos y tú me lees. Oiga, léalo todo mejor. Y yo le pregunto, hermano, ¿cuál es nuestro compromiso con los diezmos para con el Señor? Se le paga. En Hebreos 7:9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Y si yo los pago,
¿Cuál es la recompensa? La apertura. Malaquías 3:10. Y si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Un aplauso al Señor que recompensa a quien paga el diezmo. Pasemos ahora las ofrendas elevadas. ¿Qué se hace con las ofrendas que se dedican a Dios? Se traen, Salmo 96, verso 8, dice: da a Jehová la honra debida a su nombre y trae ofrendas y venid a sus atrios. Amén. Es la ofrenda del templo. Pero si yo uso esa llave y atravieso la puerta trayendo mis ofrendas, ¿cuál es la recompensa? Memoria. Salmo 20, el verso 3 dice: haga memoria de todas tus ofrendas. En Hechos capítulo 10, verso 4, y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermano, Dios no se olvida de tu ofrenda. Dios no se olvida. Él hace memoria. Y por haberlo dado, Cornelio le entregó mucho más también de él como su salvación. Tercera puerta, los votos. ¿Qué se hacen con los votos? Se cumple. Número 6:21, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová, de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así hará. ¡Qué belleza! No haga voto, si no es que sus recursos se los permiten, porque esa es la característica que Dios pide. Y entonces podrás cumplirlo. El que hace voto, cúmplalo. Y cuando lo cumple, ¿cuál es la recompensa? Heredad. Salmo 61:5. Amén. Porque tú, oh Jehová Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Hermano, tenemos una herencia. Aún por lo que no trabajamos, Él dará al que puede cumplir sus votos al Señor. ¡Qué precioso es Él! Aquí hay otra puerta. Ofrendas voluntarias. La ofrenda de los necesitados, hermano Santiago. ¿Qué se hace con esa ofrenda? Se apartan. Primera de Corintios 16:1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces se aparta la ofrenda, se toma aparte, se separa y se consagra para ese propósito. Y cuando alguien hace eso por un necesitado, ¿qué es lo que el Señor da de recompensa? Vuelve. Proverbios 19:17: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. ¿Cuántos han sido por el Señor, hermanos bendecidos? ¿Cuántos hemos dado para una necesidad de un hermano, una hermana, y Dios nos lo ha regresado? Y siempre Él, con la vara que mide serás medido, pero la vara de Él tiene ventaja. Ese es el Señor que tenemos. Y dice que a Jehová presta el que da al pobre. Y por último, esta otra puerta, primicias. Las primicias, ¿qué se hace con ellas, hermana Virgelina? Se le honra. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con todos tus bienes y con todas tus primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Oh, con las primicias se honra al Señor. Y además de poder llenar sus graneros con sus frutos, ¿cuál es la recompensa para el que da la primicia? Bendición para la casa. Ezequiel 44:30. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas las vuestras masas, para que repose la bendición en vuestra casa. ¿Qué pasa cuando usted entrega la primicia? Él dice, va a reposar. No es temporal. Yo dejo que la bendición se quede en su casa y ahí se reposará su bendición. Digamos gloria a Dios. Colóquese en pie, hermanos. Muchas gracias.
Oiga, hermano, y quiero que mire esta última imagen que puse aquí, porque después de que usted sabe que Dios abre esta puerta, o esta, y que aunque solo los votos y los diezmos son un pago de lo que después, de lo que Dios nos ha dado, sin embargo también te dice, si tú quieres, da la primicia, si tú quieres, da la ofrenda, si tú quieres, da la ofrenda al necesitado. Y nosotros tenemos que decir, ante un Dios que quiere, ¿cómo no vamos a querer nosotros? Que ha querido bendecirnos, que ha querido rodearnos, porque Él dijo esta condición, y que es una promesa: el que siembra generosamente. Alguien me preguntaba, hermano, ¿y por qué cogieron un señor con un niño? Porque este hombre le está diciendo, mira, al poner la semilla en esta tierra, Dios hizo un sistema que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Nos permite administrar de una semilla que Él da, pero que cuando llegue su fruto, no nos olvidemos que Él nos lo dio. Dígalo conmigo en alta voz, porque el que siembra generosamente, ¿qué? Generosamente segará. Y el alma generosa será prosperada. ¿Sabe que es una linda noche para terminar? Ya me dijeron que ojalá pudiéramos sacar una dominical para cada cosa. Una para diezmo, otra para ofrenda, otra para voto, otra para primicia. Si usted está de acuerdo, podemos hacerlo. Porque qué bueno pensar que nada de esto hace Dios sino pensando en nosotros. Porque nada falta a los que le temen. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero para que nada me falte, me guía a donde están los pastos. Y me dice, es por aquí como te voy a bendecir. Es por aquí. Que ponga en nosotros espíritu de obediencia, sí, pero que cada día nos anime a creer que no va a faltar. Cuando llegue la escasez, que recordemos que como el mismo Job, cuando se sostuvo fiel, el Señor le devolvió el doble. Aquí están las manos de los que han pasado días muy difíciles. Muchos aquí han pasado escasez. Muchos han vivido momentos crudos, pero se mantuvieron fieles. Y el Señor ya les ha dado el doble. Y hay que testificarlo. Este Señor se le es fiel y Él también es fiel. Tú quieres decir a estas alturas de la enseñanza, solo quiero decir gracias. Solo quiero decir gracias. Gracias, Señor, porque tú no hayas que hacer para que seamos bendecidos. Porque no haya de qué forma decir, mira, y si me haces esto te bendigo, y si me haces esto. De manera que no tengo excusa para no decir, si puedo ser un fiel mayordomo y vivir administrando con fidelidad. Levanta tus manos en alto. Y antes de entrar a esta última alabanza de la noche, dale gracias a Dios por todo el plan financiero que Él hizo. Justo, es justo, pues nada pedirá que primero no nos haya dado. Que Dios así toque tu corazón y el de tu casa, para jamás olvidar que todo vino de Él. Quiero pedirle a mi esposa, hermana Nelly, venga por aquí y ella haga esta oración final esta noche. Gracias por quedarse un ratico más. Mañana es feriado y tal vez estos minuticos los podrá reponer de descanso. Pero digámosle a Dios gracias por el plan que trazó perfecto, y que su bendición en nuestras vidas jamás, jamás falte. Aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está en este lugar, hermanos. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por tantas bondades para con nosotros. Levante su voz, sus manos, en el nombre de Jesús. Amado Padre, bendito eres. Tú eres fiel.
has sido fiel. Siempre has sido fiel. Oh, maravilloso. Gracias por cada mañana que nos das. Gracias por el sol que traes sobre esta humanidad. Gracias, Señor, por cada atardecer. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias, Señor, por enseñarnos, porque tú eres el Padre generoso. Tú eres el Padre sustentador. Oh, maravilloso Jesús. La gloria es para ti. La honra es para ti. La alabanza es para ti. Gracias por permitirnos este privilegio de diezmar, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, ministrar, oh Dios, la bendición que tú traes a nuestros hogares. Gracias, Señor, por el privilegio de diezmar y honrarte con nuestros diezmos, las ofrendas, las primicias, los votos. Oh, gracias, 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 Señor, de lo recibido de tu mano. De eso te damos, lo recibido de tu mano te damos. La gloria es para ti, oh Dios.